Comienza El Baturrillo Político con Juan Saavedra Lax. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Juan Saavedra. Hoy es jueves 18 de junio, esto es El Baturrillo Político. La actualidad de Aragón cocinada a fuego lento. Miren, si tirásemos de imaginería para representar la política aragonesa y la simbolizásemos con el agua, siempre dinámica, cambiante, siempre en movimiento, pues a veces sería más pura, más transparente, otras veces más turbia y oscura. Supongo que en este caso las Cortes de Aragón podría ser, bueno, es el continente, ¿no? Lo que la encauza, el cauce de la política. Y si pensamos en cómo están ahora mismo las cosas en las Cortes, entre Vox y PP me refiero, desde que PP y Vox alcanzaron un acuerdo de gobierno, ¿cómo definiríamos ese agua? ¿O qué calificaríamos, qué calificativo le podríamos poner? Pues desde uno de los puntos de vista podríamos decir que las aguas están turbulentas, que bajan de forma torrencial, que la mayoría aplastante de la derecha en las Cortes hace que la fuerza mermada de las izquierdas pues se oiga con potencia en manifestaciones. Pero manifestaciones, al fin y al cabo, no en las Cortes, sino en la calle, o sea, fuera del cauce, desbordándose, al no poder contenerse, inundan los campos, las calles. Pero, desde otro punto de vista, si nos ceñimos a lo que sería el cauce oficial de esas aguas, ¿no están las aguas demasiado tranquilas? Claro, es que gracias a la estabilidad lograda tras ese acuerdo PP-Vox, si la política fluye, sí se hace política, se acometen cambios, pero las aguas están algo estancadas en cuanto a lo que estamos acostumbrados que sea la política. Reproches, acusaciones, alusiones al mal hacer del otro. Por otra parte es bueno, ¿no?, que PP y Vox no se tiren los trastos a la cara. O sea, a ver, para nosotros que tenemos que levantar todos los días un programa de rabiosa y morbosa actualidad política, pues el agua estancada no nos ayuda. En cuanto al bienestar y el progreso de la sociedad aragonesa, pues sí, claro. Que dos partidos políticos entierren el hacha de guerra y se pongan a trabajar juntos, pues sí, es positivo. O la bandera pirata, ¿no?, sería más propenso a esta metáfora. Yo lo que me he preguntado en estos mismos micrófonos, obviamente de forma retórica, es cuánto tardaría esa calma en romperse. ¿Cuándo iba a empezar el diluvio propio de pretextos y contextos electorales? En clave autonómica, entre PP y Vox está todo el pescado y vendido. O sea, ahora son amigos que navegan a veces a vela con el impulso del cierzo, a veces remando, pero juntos, al fin y al cabo. Si ahora abren boquetes en la barca, pues se hundirían los dos. Pero en clave nacional, aunque navegan en la misma dirección, que es dar una alternativa a España, aunque navegan en las aguas turbulentas del océano sanchista, las mareas comunistas y las corrientes separatistas, van en barcos distintos, dos capitanes diferentes, el capitán Feijóo y el capitán Abascal. Las aguas estaban tranquilas en las Cortes de Aragón, no tanto estancadas, porque al fin y al cabo el agua estancada se putrefacta, ¿no? Pero sí en relativa calma. Y veníamos de un contexto de 4 elecciones autonómicas que dan lugar pues a esa relativa calma, que no es otra cosa realmente, y hoy lo hemos comprobado, que no es otra cosa que la calma que precede a la tormenta de las elecciones municipales y generales. La fecha se acerca y por primera vez en Aragón empieza a haber temblores en la superficie del agua. Lo empezamos a ver desde la orilla. Hoy, por primera vez desde que fue nombrado vicepresidente, he apreciado en Alejandro Nolasco un ligero atisbo de querer agitar las aguas. Pequeño, sutil, diminuto. Pero no sé, me ha dado esa impresión, les cuento. Esta mañana, el que es también consejero de Bienestar Social y Familia ha salido a rueda de prensa en el Pignatelli, en Zaragoza, o sea, en la casa del Gobierno de Aragón, en la sede del Gobierno de Aragón, en representación de Aragón, y se supone que no en representación de su partido. Y noto un pequeño guiño a las aguas turbulentas del pasado reciente. Nolasco ha salido a dar cuenta del número de menas llegados a Aragón, tema peliagudo, claro. El causante, recordarán, de que Vox se bajara del barco en 2024, la causa de que Vox no apoyara los consiguientes presupuestos de Azcón. La situación a la que nos enfrentamos es diferente a la del 2024, donde, como ya todos ustedes saben, Vox fue expulsado de los gobiernos por nuestra oposición a aceptar el reparto de menas. Entonces, el reparto de menas no era
obligatorio y el reparto fue posible gracias a un acuerdo. Ahora es muy distinto, ya que nos hemos opuesto desde el primer minuto, con la diferencia de que ahora es la propia Fiscalía de Pedro Sánchez la que nos los trae de forma obligatoria y bajo amenaza de prevaricación. A ver, vamos por partes. Nolasco vuelve a recordar, hacía ya tiempo que no lo hacía, al menos de forma pública, vuelve a recordar que Vox fue expulsado de los gobiernos. A ver, no voy a volver a entrar en este tema, pero sí que les diré que hay gente que piensa distinto, que pone un matiz distinto. Pero bueno, el caso es que a efectos prácticos y objetivos, describiendo la pura realidad, Vox dejó de estar en los gobiernos autonómicos. Esto nadie me lo puede discutir. Por las razones que fueron, pero siendo el detonante, y esto tampoco se puede discutir, el reparto de menas. Pero bueno, observen lo que les decía, ¿no? Nolasco dice literalmente, el reparto de menas fue posible gracias a un acuerdo. ¿Con quién? ¿Con el Partido Popular? No sé, vamos a seguir. Pero en Vox no vamos a prevaricar, estamos decididos a emplear todas las herramientas jurídicas necesarias para impedir que estos menas vengan, para evitar el fraude, para impedir la inseguridad y, sobre todo, para acabar con el efecto llamada. Por eso, desde que tenemos conocimiento de que se pretende traer un MENA a Aragón, ponemos a nuestros servicios jurídicos a trabajar para interponer todos los recursos posibles, para poner todas las trabas posibles a una imposición absolutamente arbitraria de Pedro Sánchez y su banda, con la que solo busca aumentar el efecto llamada y permanecer un rato más en el poder. De esta parte final que comenta Nolasco sobre por qué Sánchez hizo el reparto de menas, pues totalmente cierto, nada que comentar. Dice Nolasco que desde que está en la Consejería de Bienestar Social y Familia se ha frenado la llegada de menas. Es verdad, se han frenado la llegada de 4 menas gracias a los recursos interpuestos que han dado por buenos al haber falta de motivos, parece ser, por los cuales el MENA llega a Aragón y no llega a otro sitio. Es decir, no está justificado que el menor tenga que venir aquí en vez de a otro sitio. Y en este punto me pregunto, ¿por qué el Partido Popular, que también decía que se oponía al reparto forzoso de menas, ¿por qué no lo impidieron a través de estos recursos? ¿Porque no se les había ocurrido? ¿No sabía que existían este tipo de recursos? ¿O porque sí lo hicieron, pero no presumían de ello? No lo sé. Aquí me faltan datos, ¿no? Aparte, fíjense en el detalle, que Nolasco ha salido a rueda de prensa en el Pignatelli, les decía, sede del gobierno de Aragón, y declara ante los medios como persona que forma parte del gobierno, no como militante de su partido, aunque siempre se milita, por supuesto, a las siglas en las que un día te votaron, ¿no? Que un día representaste. Y sin embargo deja esos recaditos al Partido Popular. Antes no, ahora sí. Y para más INRI es categórico y dice Vox no va a prevaricar. O sea, no dice el gobierno de Aragón no va a hacer tal. No, dice Vox, claramente. Lo han escuchado. Y ahora lo van a volver a escuchar, ¿eh? No sé, quizás son imaginaciones mías, pero me da la impresión de que manifiesta distancia en el hacer político, ¿no?, con el Partido Popular. ¿No se supone que van en el mismo barco, navegan las mismas aguas y en la misma dirección? Al menos en los cauces de las aguas aragonesas. ¿Qué es lo que va a hacer Vox? Bueno, pues primero, oposición total a la llegada de menas. Al contrario de lo que ocurría antes, ahora se recurren todas y cada una de las órdenes de envío. A pesar de nuestras alegaciones y nuestra oposición, el Gobierno de Sánchez nos ha dejado en Aragón 14 menas en los últimos 10 días, 130 en los últimos 8 meses. Y vamos a seguir recurriendo la llegada de estos menas con la ley en la mano. Bueno, es que era una parte del acuerdo. Las cosas que se hicieran tenían que ser legales, con la ley en la mano, porque no puede ser de otra manera. Pero bien, digo más. Acaban de escuchar, reconocer a Alejandro Nolasco que han llegado 14 menas en los últimos 10 días. ¿No dijo Nolasco en campaña que si gobernaba Vox no iba a llegar ni un solo mena más? O sea, donde dije digo Diego y donde dijo Diego el dije, digo populismo electoral de Vox. Entonces, el Partido Popular tenía razón. Y no era posible frenar el reparto de menas del todo, ¿no? No sé. En fin. Que me parece muy bien, oigan, que me parece muy bien que se frene la llegada de menas, hacer pruebas forenses para determinar si precisamente son menas, aumentar la seguridad en torno a los centros de menas y en su interior para proteger tanto a los menas como a los trabajadores de los centros de menas, o imponer recursos judiciales a diestro y sin siniestro. Me parece estupendo. Solo manifiesto que PP y Vox, aunque naveguen juntos en los cauces aragoneses, pues que son dos partidos distintos, a nadie se le escapa,
y rinden cuentas a propósitos mayores. Y ya me parecía raro que las aguas estuvieran tan tranquilas, viendo de lejos, todavía de lejos, aunque cada vez más cerca, la tempestad de las elecciones. Vox ha empezado hoy a izar, no sé si la bandera pirata, pero desde luego a mostrar una bandera que es de un color diferente a la del Partido Popular. Me pregunto, ¿cuándo empezará el Partido Popular? Ana Marín, portavoz del Partido Popular de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Zapatero, el expresidente de España, el primer expresidente investigado por corrupción, lo niega todo. Bueno, Zapatero, el primer presidente que desde luego ha dejado a España y está dejando a España en un lugar caótico, catastrófico, y estamos viendo cómo la corrupción asola al Partido Socialista y cómo esa corrupción también está repercutiendo en todo lo que es nuestro país. Al final la imagen que estamos dando es una imagen deplorable y que jamás deberíamos dar. ¿Lo niega todo? Normal que lo niegue todo. O sea, en primer lugar, va de suyo que se tiene que defender. No es tan buena persona, ni es tan honesto, ni es tan honrado como para decir, oiga, mire, pues sí, me he enriquecido a base de estafar, a base de meter dinero por un sitio y de quitar por el otro, a base de juegos que son delitos al final, ¿no? A base de delitos. Eso obviamente tendría que ser muy buena persona y no lo es para hacerlo. Y lo niega todo porque también sabemos que dentro del PSOE la corrupción y la mentira es lo que está hoy sujetando al Partido Socialista y en especial a Pedro Sánchez. Yo ya no me pregunto qué más tiene que pasar, porque ya no lo sé. Yo ahora me pregunto qué más tiene que pasar para que alguien caiga. Pues esa pregunta nos lo hacemos todos, porque cada día pasa una cosa más grave, cada día vemos como la corrupción se ha instalado como algo ya casi como habitual, ¿no? Cada día hay una noticia de corrupción. Yo ya me he perdido. Y sí, yo también, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces cada día hay una noticia de corrupción que al final la sociedad, que esto yo creo que el Partido Socialista lo ha hecho así, se ha inmunizado contra esa corrupción. Entonces cada día superan la corrupción y cada día la prensa, los medios de comunicación nos explicáis lo que está pasando, pero como tantas cosas están pasando ya, supera realmente lo que la sociedad siente. Entonces, ¿qué más tiene que pasar? Pues yo creo que lo que tiene que pasar es dejar actuar a la justicia. Tenemos que dejar actuar a la justicia. Confiamos plenamente en la justicia en España, aunque también hemos sabido cómo se ha intentado dinamitar al Poder Judicial para sus fines personales, y tenemos que exigir responsabilidades, porque aquí hay una cuestión principal. Una cosa son las responsabilidades jurídicas, para entendernos, ¿vale? Judiciales. Eso tienen que decidir los tribunales y nosotros, por supuesto, sí respetamos la independencia de los poderes y, por supuesto, respetamos, como no podía ser de otra manera, al Poder Judicial. Pero también hay una responsabilidad política. A nosotros nos da, las personas cuando van a votar nos dan su confianza, ¿de acuerdo? En ese voto se dejan un poco de su libertad. Porque si alguien confía en mí y me vota, me está dando un poder, entre comillas, sí, que se resta de sí mismo. Entonces, si yo, utilizando esa confianza y ese pequeño punto de libertad que me han otorgado los ciudadanos, lo utilizo para enriquecerme, para corruptelas, para meterme el dinero en el bolsillo, para X, estamos fallando a la sociedad. Con lo cual hay una responsabilidad política que es la que desde el Partido Popular, y creo que desde toda la sociedad, se está exigiendo y que nadie está asumiendo. Yo creo, señora Marín, que con Zapatero hay una clara diferencia con el resto de personajes que han protagonizado sus propias novelas, ¿no? Que es que el señor Sánchez ni nadie puede decir que este señor no lo conozcan, que yo de este señor no sabía nada, ¿no? Sí, bueno, sí, esa es una diferencia importante. Lo que pasa es que también se ha visto y se está acreditando como todo eso de yo a esta señora no la conocía, yo nunca tal, es mentira. O sea, al final
es que se está acreditando que los conocían, entonces es otra mentira más Y para oiga, sumarlo. ¿no se ha dado cuenta de que la portavoz del PSOE Aragón, Pilar Alegría, recordemos que fue portavoz de Sánchez, lo cual hacía que cada martes después, en rueda posterior al Consejo de Ministros, pues ella estaba experimentada y tenía muchas tablas y oiga, lo hacía muy bien, porque menudo papelón tener que salir a decir que todo va bien, que no pasa nada, ¿no? Y salir a... ¿Se da cuenta que hasta con algo tan importante como es la educación, como ha sido la suspensión de la implementación del bachillerato, toda una exministra de Educación ha preferido que sean otros los que acudan a ruedas de prensa y los que se expongan ante los medios? Sí, es llamativo. ¿Está la señora Alegría evitando los focos? Eso se lo tendrían que preguntar a ella, pero lo que yo sí que veo es, Pilar Alegría ahora es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, pero Pilar Alegría, como muy bien ha dicho, fue la portavoz de Pedro Sánchez y fue la portavoz de las mentiras y de la corrupción, porque ella en esas ruedas de prensa del Consejo de Gobierno, después del Consejo de Gobierno, mentía y además de mentir tapaba la corrupción. O sea, es que esto lo sabemos todos. Hoy se está, vamos a poner entre comillas, escondiendo, pues se lo tendrían que preguntar a ella, pero yo la sensación que se tiene es que sí, es que sí. Es que no quiere dar la cara porque, a ver, es muy complicado. Es muy complicado defender todo lo que está pasando dentro del Partido Socialista. Es muy complicado. Y más con la mochila que ella lleva, por supuesto. Ya que lo he mencionado, concertación del bachillerato, la izquierda, las izquierdas más bien lo celebran tirando cohetes y aquí lo único que han conseguido es aprovechar vamos a decir, un resquicio, un fallo en la fórmula, un error que lo siento, tengo que decirlo así, que cometieron por no haber concertado el bachillerato antes, han conseguido paralizar la concertación del bachillerato al próximo curso. Pero esto no peligra, el bachillerato se concertará antes o después. Sí, el bachillerato se va a concertar, pero antes, al hilo de lo que me estaba diciendo, lo que está celebrando la izquierda es que 2.700 jóvenes han visto coartada su libertad. Eso es lo que está celebrando la izquierda. Porque hay 2.700 jóvenes que, pudiendo elegir, y elegir es libertad, dónde continuar sus estudios académicos, de hecho finalizarlos, porque el bachiller es la finalización de una etapa, pues se les ha coartado esa libertad por una cuestión de puro sectarismo. Bueno, pero también por un formalismo en el que Sí. al concertar el bachillerato, estando el gobierno en funciones, antes de que Azcón fuese investido presidente, después del 8F, pues han aprovechado ese resquicio. Sí, pero bueno, también vuelvo a lo mismo. Una cosa es el ámbito jurídico y otro es el ámbito político. En el ámbito jurídico nosotros respetamos las resoluciones, como no podía ser de otra manera y como siempre hemos hecho, de cualquier juzgado, de cualquier tribunal. En esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo que ha dicho no ha entrado sobre el fondo. De hecho, el auto, que yo me lo he leído, dice que claro que se puede concertar el bachillerato porque otras comunidades autónomas lo han hecho y que eso está dentro de... Lo que entra es una cuestión de forma, ¿de acuerdo? Es lo que usted decía. Se ha concertado estando en funciones y de los 6 magistrados, todos han firmado ese auto, menos un voto particular que dice que ese voto particular dice que no invade o que no quiebra las competencias que De un dentro gobierno de en estar en funciones. funciones se puede tener. O sea, Ajá. ahí hay un voto particular, pero nosotros respetamos las resoluciones judiciales. Lo que yo digo es que se ha coartado la libertad de 2.700 jóvenes y lo que yo digo es que el Gobierno de Aragón va a concertar el bachillerato. Este año obviamente ya no da tiempo, pero lo va a concertar para defender a esas familias. ¿Por qué el Gobierno de Aragón hoy no ha recurrido ese auto? Porque recurrir ese auto supondría poner a esas familias otra vez en un limbo de no saber qué hacer. Si ahora se recurre ese auto, esas familias realmente no saben si se va a concertar, si no se va. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que todo sea ordenado, para que todo sea justo? El Gobierno de Aragón respeta la resolución judicial, son unas medidas cautelares y lo que vamos a hacer es seguir trabajando para que en el curso siguiente, que será el 27-28, se pueda concertar el bachillerato como se ha hecho en otras comunidades autónomas. Portavoz, me voy quedando fuera de tiempo, pero no quiero que se marche sin lanzarle una petición de valoración sobre un titular que leíamos ayer en Heraldo de Aragón,
que con motivo del fichaje del señor Alberto Izquierdo, presidente del Partido Aragonés, como asesor de presidencia, es decir, como asesor del presidente del Gobierno de Aragón, es decir, como asesor del presidente del Partido Popular de Aragón, ya sabemos y ya hemos ido conociendo pues que generó ciertos enfados o desencantos tanto en el Partido Aragonés como en el propio Partido Popular de Teruel. Usted viene del Partido Popular de Teruel, se reunieron hace poco, parece que ya estaba la cosa tranquila, ¿no?, que ya se había dado carpetazo al asunto, y ayer leemos en Heraldo que hay alcaldes de Teruel, del PP de Teruel, que amenazan, creo que era la palabra que usaba el periodista que firma la noticia, con marcharse a Vox de cara a las elecciones municipales. Bueno, vamos a ver. Yo soy parte del Partido Popular de Teruel, ¿vale? Porque soy de Teruel y estoy afiliada en Teruel. Entonces, yo siempre he sentido al Partido Popular y esto es de verdad como una familia. O sea, nosotros, y además en Teruel, porque como somos pocos nos unimos mucho, también supongo no, también sé que en Huesca y en Zaragoza funcionan igual. Que haya desavenencias dentro de un partido político es lo normal, porque es que hay libertad. Entonces yo puedo pensar o decir, yo con esto puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero esas desavenencias que ha habido dentro del Partido Popular, bueno, pues se han solventado dentro del Partido Popular de Teruel y al final, bueno, pues todo el mundo ha entendido. Tú te enfadas momentáneamente, oye, pues no me puede gustar más o me puede gustar menos, pero bueno, dentro del Partido Popular de Teruel somos un equipo, se han hablado las cosas, se han solucionado los problemas no eran problemas, eran pues eso, distintas formas de ver las cosas. El titular de ayer no llama a que esté solucionado. No. Bueno, el titular de ayer a lo mejor es un poco excesivo, tampoco yo respeto el trabajo de cualquier periodista como no podía ser de otra manera, pero yo creo que pese a los enfados o pese a las discrepancias que pueda haber, vuelvo a poner que nosotros somos un equipo súper unido, lo tengo que decir. Yo empecé ya con Manolo Blasco, Carmen Pobo, Joaquín Juste, ha habido discrepancias en cuestiones, ha habido otras cuestiones que han llevado a enfados de gente, pero bueno, ya llevar esto al extremo yo creo que es demasiado. Yo creo que es eso, unas discrepancias que puede haber y que debe haber dentro de los partidos en aras a la libertad, porque si no, no seríamos partidos políticos, si no seríamos ovejas que van todas por el mismo carril. Ha habido esa pequeña discrepancia, pues bueno. No obstante, portavoz, aquí huele a coalición Partido Popular, Partido Aragonés, de cara a las elecciones municipales. Hombre, eso sería aventurarme demasiado, y yo no me voy a... A ver, falta un año para... Bueno, un poquito menos ahora ya, pero no, falta un año para las elecciones municipales y eso es aventurar demasiado las cuestiones. Ana Marín, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Están pasando más cosas en Aragón. Marcos Murcia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Cuéntanos. Bueno, pues empezamos un poco con actualidad municipal y es que el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al Gobierno de España un plan extraordinario para afrontar las consecuencias de la regularización masiva de inmigrantes. ¿Cuántas son las personas que al final han obtenido el informe de vulnerabilidad? Bueno, exactamente son 4.035 personas que han obtenido este informe de vulnerabilidad, como bien decías, emitidos por el Ayuntamiento de Zaragoza. Pues de esas más de 40.000 personas que decimos, más de 1.200 no figuraban previamente en las bases de datos. Más de 4.000, Marcos. Has dicho 40.000. No pasa 4.000, perdón. No pasa nada. Más de 1.200 no figuraban previamente en las bases de datos de los centros municipales de servicios sociales. Con esta regularización, ahora pasarán a formar parte del sistema de atención social. Algo que acarreará pues más cortes para las arcas de la ciudad. O sea, entiendo que son 1.200 de 4.000 los que estaban... Los que no figuraban y ahora pasan a figurar dentro de los servicios sociales, ¿no? Es por ello pues que la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Mariano Orós, acusaba al Gobierno de falta de actuación. Que la sociedad entera entienda que todos los problemas que estamos teniendo las ciudades en estos momentos con respecto al sinhogarismo vinculado a la inmigración y con respecto a situaciones de extrema vulnerabilidad son causa de un Gobierno de España que se dedica a mirar para otro lado y a decir, bueno, ahí te las apañes. Es que no es ahí te las apañes, es que lo sufrimos los ciudadanos, ya no el Ayuntamiento de Zaragoza, lo sufrimos los zaragozanos y los españoles.
Según ha explicado además la consejera, solo el coste en personal asumido por el área de políticas sociales supera ya los 150.000 euros, una cifra a la que habrá que sumar los gastos soportados por el área de participación ciudadana y régimen interior y también por la policía local. Nos vamos a publicidad. Actualidad de la Diputación de Zaragoza. Hemos puesto en marcha el proyecto para instalar cargadores de coche eléctrico en todos los pueblos y barrios rurales de la provincia. El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero, ha enviado una carta a los ayuntamientos y 270 de los 292 municipios zaragozanos ya han dicho que quieren adherirse a la futura red provincial de electrolineras públicas. Este proyecto pionero tiene un presupuesto de 4,5 millones de euros y los ayuntamientos no tendrán que pagar nada. Diputación de Zaragoza. Los municipios, nuestra razón de ser. Marcos, ¿qué más cosas han pasado hoy en Aragón? Bueno, pues vamos a hacer un repaso por la información que hasta ahora recoge los principales medios de la comunidad en su versión digital. El Heraldo de Aragón titula "El calor obliga a cancelar las primeras hogueras de San Juan en Zaragoza". Sí, fíjate que aún falta una semanita, pero las previsiones que ya apuntaban a máximas de 42 gradazos el lunes que si no me equivoco cae en día 21 o 22, ahora me estaré colando. 21 creo, 21, sí. Entonces ya nos quedamos sin hogueras de San Juan, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué dice el periódico de Aragón? Pues bueno, estas hogueras ya son una fecha marcada en rojo en el calendario de muchos barrios de la ciudad de Zaragoza, que esperan ansiosos la llegada de la noche más corta del año, la que transcurre del 23 al 24 de diciembre. Sin embargo, pues debido a la alerta de peligro de incendios activada por Infoar, comienzan las primeras suspensiones, en este caso con la hoguera del Picarral, que se iba a celebrar mañana, y desde el Ayuntamiento de Zaragoza explican además que se ha comunicado al resto de asociaciones vecinales que es muy probable que debido a este riesgo de incendio por altas temperaturas, pues no puedan celebrarse tampoco el resto de hogueras previstas para el fin de semana y la próxima semana. Pues menos mal que no has avanzado con el periódico de Aragón, porque fíjate qué confundido estaba yo, que pensaba que las hogueras iban a ser la misma noche de San Juan. No, es que iban a ser ya desde mañana, ¿no? Eso es, ya desde mañana, pero... Vale, pero no. Como es, eso es. No obstante, las de tanto el fin de semana como las que están previstas para esta semana que viene, no hay una decisión definitiva todavía establecida, por lo tanto se está a espera a ver lo que decidan las autoridades competentes. ¿Qué lleva el periódico de Aragón? El periódico de Aragón habla sobre las obras del Portillo en Zaragoza, que tendrán un nuevo sobrecoste de 6 millones de euros y no estarán completadas hasta verano de 2027. Las obras de reurbanización del Triángulo del Portillo aquí en Zaragoza suman pues un nuevo inconveniente a su ya de por sí delicada ejecución. La Sociedad Pública Zaragoza Alta Velocidad, quien financia la intervención, ya prepara un modificado del contrato con un sobrecoste que rondará el 20% del precio inicial. Es decir, pues unos 6 millones de euros, a la espera de definir cuál será el incremento exacto. Sí, bueno, estamos odiando las obras y quien las genera, pero después nos iremos de vacaciones y qué bonita estará la ciudad. He de romper una lanza en favor de ese argumento que siempre repetimos de cómo se nota que estamos en el año electoral. Sí, la alcaldesa Natalia Chueca tiene la ciudad patas arriba a un año vista del año electoral, la tenía patas arriba Azcón, la tuvo Santisteve, la tuvo Belloc, etcétera, etcétera. Bueno, la principal causa de este sobrecoste sería la necesidad de impermeabilizar toda la losa ferroviaria, actuando en 23.000 metros cuadrados adicionales. En ese sentido, como decíamos, el área de urbanismo del Ayuntamiento pues ya prepara ese expediente correspondiente que justifique esta nueva actuación y, por tanto, el incremento exacto. Y mira, cerramos con un par de titulares que, si se leen juntos, también tienen su cierta... No sé si sentido, pero bueno, su cierto interés. Sí, bueno, Aragón Digital titula que Nolasco anuncia una nueva ofensiva judicial contra Sánchez por el reparto de menas en Aragón. Y es que, y por otro lado, El Español de Aragón titula que el futuro de Aragón está en manos de la inmigración, y es que 3 de cada 10 habitantes serán nacidos fuera de España en 2041. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Yo abría el editorial del Baturrillo Político de hoy con lo de Nolasco, más centrándome en la forma que en el fondo, más allá de decir que va a hacer todo lo posible y va a presentar todos los recursos disponibles y al alcance de su mano y poder. No sé si ha dicho algo más. Quizás nos puedas dar algún dato
¿Puedes centrarnos un poco en qué van a consistir esos recursos? Bueno, pues el recurso va a consistir precisamente en que consideran que va a ser una ofensiva judicial. Una ofensiva dicho, judicial, ¿no? eso es, por la gestión de los menores extranjeros no acompañados, al considerar que, bueno, que se está produciendo un fraude, dicen, en la aplicación de la ley de extranjería y de las convenciones internacionales sobre protección de menores. Bueno, yo tengo que cerrar un poco barriendo para casa. No nos ha dado tiempo de hacer referencia a la presentación de los nuevos jugadores zaragocistas, Jardí, Peña y Raúl Pereira, que no era tan importante por quienes se presentaba, sino por lo que tendría que decir el director deportivo Lalo Arantegui. Le han preguntado por Ander Herrera y por Jesús Vallejo, exjugador del Real Madrid, tiene 5 Champions, si no me equivoco, sin haber disputado ni 10 o 15 minutos. Y actualmente milita en el Albacete. Respecto a Jesús Vallejo, en segunda división, con el Albacete, de momento no se sabe nada. Ha dicho Lalo Arantegui que no es ninguna opción. Y respecto a Ander Herrera, ha dicho algo pues, un poco enigmático. Dice: no puedo contar mucho más. Lo que tengamos que hacer se llevará a su proceso. Sigue la misma evolución. Está todo en el punto donde queremos que esté. Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Y con la llegada de Ander Herrera al Real Zaragoza para poder ilusionarnos. Marcos Murcia, gracias y hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Y a todos ustedes oyentes, ¡feliz jueves! Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de